Había una vez dos hermanas viudas. Una de ellas tenía 2 hijos y era muy rica, mientras que la otra, que tenía 4 hijos pequeños, era muy pobre. La hermana más pobre acudía a limpiar de vez en cuando a casa de la hermana rica, y ella le pagaba con alimentos. Un día, estaba limpiando en su habitación y encontró un cuadro de Jesús crucificado en madera. «Quédatelo, te lo regalo», dijo la hermana rica. «Es de madera y no vale nada. Tengo uno de plata mucho más valioso». Y así la hermana pobre, contenta, se llevó el cuadro a su casa. «Miren qué cuadro tan bonito me ha dado mi hermana», dijo la mujer a sus hijos. «Lo pondremos en la pared del comedor junto a la mesa». Y después de preparar una sopa de verduras, sirvió a sus hijos, y antes de empezar a comer, se volteó a ver el cuadro y preguntó: «Jesús, amigo, ¿quieres cenar con nosotros?». El Cristo de madera no contestó. Pero entonces llamaron a la puerta. La mujer salió a abrir y vio a un pobre que pedía limosna. La mujer tomó el pan que había sobre la mesa y se lo entregó. «Nosotros ya tenemos la sopa», les dijo a sus hijos. Al día siguiente, a la hora de la comida, la mujer había preparado patatas cocidas y de nuevo preguntó al Cristo: «Jesús, amigo, ¿quieres comer con nosotros?». Y el Cristo, una vez más, no dijo nada. Pero llamaron a la puerta y al abrir, la mujer encontró un mendigo. Le dio el pan y dijo a sus hijos: «Nosotros ya tenemos patatas». Y esa misma noche, durante la cena, la mujer volvió a preguntar al Cristo: «Jesús, amigo, ¿quieres cenar con nosotros?». Y una vez más llamaron a la puerta y al abrir la mujer encontró un pobre, al que dijo: «Lo siento, no nos sobra nada, pero puedes entrar y cenar con nosotros». Y la familia compartió lo que tenía con el pobre. Al día siguiente la mujer volvió a preguntar en la comida: «Jesús, amigo, ¿quieres comer con nosotros?». Entonces el Cristo habló: «Fuiste muy buena conmigo y me invitaste 3 veces a comer. Detrás del cuadro encontrarás tu recompensa». La mujer descolgó el cuadro y la movió. El cuadro estaba hueco y de pronto comenzaron a caer monedas de oro a montones. La mujer, que por fin podría dar alimentos, ropa y educación a sus hijos, le contó a su hermana lo que le había pasado. «¿Qué? Después de invitar al Cristo a comer 3 veces, ¿apareció tras el cuadro una montaña de monedas de oro?». «Sí, hermana», respondió ésta. La mujer rica, que era muy avariciosa, decidió hacer lo mismo con su cuadro de plata esa noche. Y en la cena preguntó: «Jesús, ¿quieres comer con nosotros?». Entonces llamaron a la puerta y la criada fue a abrir. Le dijo: «Señora, es un mendigo con hambre. Dile que vaya a pedir a otra parte». Por la noche volvió a suceder lo mismo y la mujer, enfadada, dijo a la criada: «Deshazte de ese mendigo y dile que nos deje en paz». Al día siguiente, la mujer volvió a preguntar: «Jesús, ¿quieres comer con nosotros?». Y volvieron a llamar a la puerta. Esta vez salió ella y al encontrar a otro mendigo le dijo: «No tengo nada para darte, váyase de aquí». La mujer probó suerte esa misma noche y tras preguntar, el Cristo habló: «3 veces preguntaste, pero 3 veces me negaste alimento. Obtendrás lo que mereces». Y esa misma noche su casa se incendió y lo perdió todo. Sin nada de dinero, fue a pedir ayuda a su hermana, y ésta, como era muy caritativa y generosa, dejó que se quedara a vivir con ella y sus hijos. Reflexión: la avaricia rompe el saco. La hermana más rica solo pensaba en tener más y era incapaz de compartir lo que tenía con su propia hermana.
Pero por si eso fuera poco, también sintió celos por lo que le pasó a su hermana y rápidamente quiso lo mismo que ella. Sin embargo, esa avaricia le impidió darse cuenta de que en realidad las recompensas no se dan a quien no demuestra caridad o bondad hacia los más necesitados. La hermana más rica era incapaz de sentir empatía por los necesitados, y eso la incapacitó para poder ser caritativa. Al final, la falta de empatía nos impide poder ser generosos o caritativos. Muchas gracias por escucharnos, mis amigos. Ojalá que este cuento con reflexión les haya gustado. Buen día, nos estamos viendo. Cuídense mucho. Dios nos bendiga.